La comunidad aragonesa continúa apostando por nuevos proyectos que fomentan la humanización en el sector sanitario. Solo en el Hospital Miguel Servet trabajan de forma cotidiana con 45 asociaciones de pacientes y con 28 ONGs, creando iniciativas que ayuden a mejorar la experiencia de los pacientes. Hemos creado un grupo de trabajo junto con la Universidad de Zaragoza a través del Departamento de Ingeniería de Diseño, en el que estamos midiendo la experiencia del paciente, pues, utilizando métricas, técnicas antropológicas, entrevistas, y lo hacemos a través de grupos de trabajo, de focus, y en cada grupo de trabajo se trata una patología concreta. El Banco de Sangre también ha querido aportar su granito de arena en este ámbito, pintando sus paredes con diferentes motivos florales. Con ello quieren crear un espacio más agradable para todos los que acuden allí diariamente. Yo decoré el espacio con la vegetación, con plantas, con flores en este caso, que estuvieran en Aragón, haciendo un símil de la sangre humana con la salvia de las plantas. Por eso se puede ver el sistema nervioso que está enfrente, posteriormente de la flor, y pues eso, hacer un juego de una poesía visual entre que los humanos tenemos salvia y las plantas tienen sangre y viceversa. Estas son solo algunas de las propuestas que los profesionales del sector consideran esenciales para que el futuro del sistema sanitario sea excelente.